Muchísimas gracias a Leopoldo López Gil, padre del preso político venezolano Leopoldo López y eurodiputado por España, quien se encuentra justamente en este momento en ese país y recibió la nacionalidad por la lucha política que ha dado su familia para rescatar la democracia en Venezuela. Bienvenido, señor López Gil, ¿cómo está? Muchísimas gracias, gracias por tu invitación. Me encanta oírte y verte, que me des esta oportunidad de comunicarme a través de ti con nuestro país, nuestro querido país. Diputado, la semana pasada se aprobó en el Parlamento Europeo una resolución en la cual se exigen elecciones libres en Venezuela y uno de los partidos que no apoyó esta resolución fue el partido Vox, que ha sido aliado de la lucha democrática. Hubo algunas imprecisiones en unos titulares que usted cuestionó, pero a ciencia cierta quisiéramos saber en este momento, ¿usted ha logrado una nueva comunicación con el partido Vox a partir de ese incidente? Ellos esperaban una declaración más fuerte y por ello votaron negativamente contra esa resolución que se emite en el Parlamento Europeo. Sí, curiosamente, lo que no publicó el medio que publicó una noticia falaz, recibió luego una contestación del diputado Hermann Tersch, al cual le hacían referencia en esa noticia, y él mismo dijo que había sido impreciso la forma como dictaron la noticia. Creo que lo primero que hay que aclararle al público es que para llevar a cabo una resolución como se llevó a cabo, en primer lugar, fue una propuesta mía hace un par de meses que luego se lleva como proponente el Partido Popular Europeo, al cual yo pertenezco, promovió y redactó la resolución. Esa resolución se reparte entre los distintos grupos políticos para ser luego llevada a una votación y se le da la oportunidad a los distintos grupos de modificar o cambiar o solicitar incluso enmiendas en caso de no estar de acuerdo con las resoluciones. Tal fue el caso. Nosotros tuvimos una reunión que duró casi 6 horas con los distintos grupos políticos, entre el cual estaba representado el grupo al cual pertenece el partido Vox, en la persona del diputado Hermann Tersch. El Hermann llevó no una nueva propuesta, sino unas modificaciones a la propuesta nuestra. O sea, no tenía una propuesta distinta, era la misma, pero con algunas modificaciones. Modificaciones que llevaban nombres personales, etcétera, pero en ningún momento eran unas modificaciones de fondo, de principio. Él sí aspiraba tal vez a que fuese más contundente, no cara a Venezuela, quiero aclarar, sino cara al gobierno socialista de España. Por ejemplo, quería que se nombrara el evento de Delcy Rodríguez con el ministro Abascal. Sí. Ábalos, perdón, Ábalos. Abascal es el presidente de Vox. El ministro Ábalos, y quería que se mencionara al embajador Morodo como culpable. El embajador Morodo está siendo juzgado en un tribunal y los que respetamos las leyes consideramos que cualquier persona es inocente hasta que se le compruebe culpable y se le juzgue como tal en los tribunales. Por lo tanto, era inaceptable poner el nombre de alguien que está siendo sometido a un juicio como culpable. Y tampoco él quería, y era inaceptable, que se pusiera la figura del presidente Rodríguez Zapatero como responsable del evento del embajador Morodo. Eso, por supuesto, si se comprobase, el primero en salir a anunciarlo sería yo. Pero lamentablemente no podemos convertirnos nosotros en unos irresponsables, por decirlo menos, simplemente por lograr algún reconocimiento entre nuestros seguidores. Qué curioso que cuando se acordó después de 5 horas, tengo que también hacer nota, el diputado Tersch apenas estuvo media hora o 3/4 de hora en esta discusión,
perdió la paciencia, se fue y no discutió nada. Si tú quieres lograr algo, tú te quedas hasta el final y luchas y peleas. Y de eso se trata el Parlamento, de eso se trata la democracia, no de imponer, sino de lograr consenso. Lamentablemente, pues no todos entendemos nuestro papel de la misma forma. El partido GUE, el grupo GUE del partido Podemos, quiso también separarse de esta resolución y propuso unas enmiendas, 3 enmiendas en específico. Estas 3 enmiendas fueron votadas por el Parlamento y rechazadas. Por lo tanto, ellos, al ser rechazadas sus enmiendas, ellos no votaron por la resolución. Pero una cosa es que tú consideres que la resolución es suave y otra es que te opongan, que es lo que yo no entendí de esa posición del grupo Vox. Porque que tú digas que ha debido de ser más fuerte, estoy de acuerdo, pero de ahí a que votes en contra y votes junto con los de Podemos, que son defensores de Maduro, con los de independentistas, que son defensores de Maduro, pues te estás metiendo en un grupo un poco curioso. Y eso es lo que yo pedí que se aclarara. ¿Cómo es posible que una gente que dice ser de centro derecha y que dicen estar en contra del régimen de Maduro, en este caso hubiesen preferido que derrotaran a nuestra propuesta, que era una condena a Maduro, por mantener ellos una posición netamente populista? Ahora, diputado López Gil, también la semana pasada la canciller española Arantxa González manifestaba que será difícil aceptar los resultados de la contienda electoral tal y como se ha presentado por Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia y el nuevo CNE. Pero ¿cree usted que hay acuerdo en torno a todas las fuerzas que representan el gobierno parlamentario español? Sobre todo porque sabemos que hay facciones de Podemos, facciones de PSOE gobernando en este sistema parlamentario. ¿Hay acuerdo en continuar reconociendo a Guaidó como presidente interino si a finales de año se cambia de Asamblea Nacional? Bueno, yo en primer lugar, yo creo que el mensaje de la ministra fue un mensaje muy claro. No vamos a aceptar una pantomima de elecciones. Es decir, las elecciones que se están pidiendo son elecciones serias, verificables, transparentes, y eso es lo que está pidiendo también el Parlamento Europeo en esa resolución, en primer lugar. En segundo lugar, lo que devenga de un evento no reconocido, pues no puede ser reconocido. Eso es la lógica. Pues, es decir, si ellos insisten en llevar a cabo unas elecciones donde no son verificables o no son comprobables, donde no se les ha permitido la participación a todos los partidos, donde se ha insistido en mantener a los políticos presos, donde se ha excluido y se ha, en cierta forma, desconocido la verdadera autoridad, que es la autoridad de la Asamblea Nacional, que lo ha reconocido el Parlamento Europeo y los estados que pertenecen a toda la Unión Europea, excepción hecha de dos, que curiosamente son Chipre, por razones que todos podemos entender, y a Italia, que por razones que nadie puede entender. O sea que creo que aquí tenemos una situación donde yo creo que el gobierno español está comportándose seriamente con respecto a los anuncios que está haciendo, y desde luego la influencia que puede tener un Podemos en las decisiones de gobierno, pues cada vez se tendrán que medir. Hoy, por cierto, le podemos dar una noticia a los venezolanos. Podemos fue muy rechazado en las elecciones que culminaron ayer domingo en el País Vasco y en Galicia, donde prácticamente el gran derrotado en estas elecciones, que perdieron toda la posibilidad de representación, fue precisamente el partido Podemos de España. Ahora bien, también la Unión Europea sanciona a estos 11 funcionarios del gobierno venezolano relacionados incluso con la denominada Operación Alacrán, estos diputados que recibieron dinero para rechazar la ruta de Guaidó.
A los días, Maduro expulsa a la embajadora Brilante, pero también a las horas se echa para atrás. ¿Cree usted que vienen más sanciones o que se pueden parar luego de que se negociara para que la embajadora Isabel Brilante Pedrosa permaneciera en Venezuela? ¿Qué más quisiera yo que no vinieran más sanciones? Porque si no vienen más sanciones es porque no vienen más crímenes. Pero si siguen los crímenes como efectivamente han continuado en Venezuela, lamentablemente continuarán las sanciones. Y recordemos siempre que las sanciones que se imponen son sanciones de tipo personal. Aquí no se está sancionando al pueblo de Venezuela, ni se está impidiendo que funcionen ninguno de los canales comerciales lícitos con Europa. Aquí lo que hemos impuesto son sanciones de tipo personal para inculcarles el patrimonio, si se puede, mal habido, y que esté depositado en cualquiera de los 27 países de la Unión. Desde luego, no solamente a ellos, sino a sus testaferros, a sus familias, para que no puedan disfrutar o no deben de poder disfrutar lo que ha sido mal habido y ha costado pues la tragedia que todos sabemos que ha culminado con una emigración o éxodo de 5,5 millones de venezolanos, y que ACNUR, que es de las Naciones Unidas, especializado pues en este tipo de temas, ha estimado que de no cambiar las cosas, esto continuará hasta llegar a probablemente hasta 8 millones de venezolanos. Y quiero recalcar que la Unión Europea ha ayudado, ha recaudado fondos que están siendo utilizados, y no como algunos han querido decir por los grupos políticos venezolanos. Nunca le llega a los políticos venezolanos ese dinero. Actualmente ACNUR está financiando la construcción de refugios en Venezuela, dentro de Venezuela, porque lamentablemente la tragedia de los emigrantes en la frontera con Colombia ya es insostenible. Entonces hay que construir refugios tanto en Colombia como en la frontera de Venezuela, dentro de Venezuela. Eurodiputado Leopoldo López Gil. Recientemente José Luis Rodríguez Zapatero decía que según sus cálculos había venido a Venezuela 38 veces y que nadie conocía mejor Venezuela que él. A su juicio, ¿quién es José Luis Rodríguez Zapatero para lo que está ocurriendo en Venezuela? Y recuerdo que hace 3 años, que por cierto se cumplen 3 años de la casa por cárcel a Leopoldo el pasado fin de semana, Rodríguez Zapatero fue a casa de Leopoldo López a una visita junto con otros funcionarios. Para usted, ¿quién es Rodríguez Zapatero en toda esta película? Bueno, es un personaje enigmático, por decirlo menos. Es una persona que dice en una entrevista radial, a la cual se refiere usted probablemente hace un par de semanas o 3 semanas, donde en un momento dado llega a decir: ¿y qué han logrado? Que nosotros todavía estemos en el... Bueno, cuando se identifica con nosotros, me imagino que se le salió el fuero interno ese que todos queremos amarrar, pero que de vez en cuando la conciencia no nos permite. Él estaba identificándose plenamente con el gobierno de Maduro, y sabemos muy bien de su amistad con los hermanos Rodríguez. Quiero decir que es verdad que fue a visitar a Leopoldo en Ramo Verde, pero también tengo la ventaja de que el día que él fue, que fue sorpresivamente, no le pidió permiso al prisionero para irlo a visitar. Ese día, que era un día domingo, estaba de visita por casualidad la hermana menor de Leopoldo, mi hija Adriana, y tuvimos la fortuna de que ella se quedó sentada y oyó toda la conversación. O sea, Rodríguez Zapatero nunca pudo decir que ahí sucedía cualquier otra cosa, porque yo le pedí, tan pronto salió de la cárcel, a Adriana que grabara todo lo que pudiese recordar de memoria de esa reunión, por si acaso, y me lo temía, por si acaso querían utilizar esa conversación para comprometer a Leopoldo, que estaba absolutamente indefenso porque estaba preso. Justamente le decía que cuando la casa por cárcel, también Rodríguez Zapatero fue a la residencia de Leopoldo López en Caracas. ¿Cuál ha sido el rol de Zapatero en todo este juego político a su juicio? Bueno, el rol, si uno partiera de la buena fe,
es un rol de un intento de mediar, un intento de conformar pues una mesa de negociación. Cuando se parte de buena fe, cuando se toma una posición de favoritismo a uno de los dos lados, lo único que queda es apartarse de ese rol, porque no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Yo creo que Rodríguez Zapatero debe reconocer en este momento que él no debe intervenir ni de palabra ni de intención con las negociaciones en Venezuela, si es que se van a dar, si es que vamos a llegar a algún acuerdo para poder llegar a unas elecciones respetables, transparentes y, como he dicho, verificables. ¿Por quién? Verificables por algunas entidades que ambos aceptemos como verdaderos jueces, no cualquiera, no como hacía la época de Chávez, que llamaba al ALBA y montaba unas supuestas misiones de observación de los 4 amigotes de él. ¿Tiene influencia José Luis Rodríguez Zapatero sobre el gobierno de Pedro Sánchez? Habría que preguntarle a Sánchez, yo no sé, yo creo que me quedó claro cuando hubo una declaración de que él no representaba al gobierno de España, que querían deslindarse de él, al igual que se deslindaron del Parlamento Europeo cuando en un momento dado dijeron que él no era el enviado del Parlamento, que el enviado del Parlamento es Enrique Iglesias, que es el mediador solicitado por Josep Borrell como alto representante de la política externa del Parlamento, para que fuese el emisario, si se quiere, o el mediador en esta difícil situación venezolana. Ahora, también quisiera ir hacia el tema del embajador de España que fue amenazado por Nicolás Maduro en cadena nacional. Dice que refugia a un terrorista, a alguien que intenta dar golpe de Estado, como es el caso de Leopoldo López. ¿Teme usted que el gobierno español pueda desalojar a Leopoldo López de la residencia del embajador? Mire, yo sobre el tema de eso quisiera mantener todo el respeto, tanto por el embajador como por el invitado que tiene el embajador, y sobre todo por las decisiones que pueda tomar el gobierno de España sobre el tema. Pero es evidente que lo que hizo fue causar asombro de que se atacara a una persona seria que cumple divinamente bien con su labor, y eso lo sabe muy bien la diplomacia venezolana, que nunca ha sido una persona que defienda nada que tenga que ver con el terrorismo, y por supuesto el invitado tampoco ha tenido nunca nada que ver con el terrorismo, y eso lo sabe muy bien el gobierno de Maduro. ¿Teme usted por la situación de su hijo a pesar de estar refugiado en la Embajada de España? ¿Teme que al seguir en Caracas, por más que esté en una zona extraterritorial como es la Embajada de España en Caracas, pueda pasarle algo? Temo tanto por mi hijo como padre, como por todos los venezolanos en la situación actual. No es ningún secreto que en Venezuela no existe esa condición que podemos llamar seguridad. Lamentablemente, el no tener seguridad no es solamente un privilegio que deben de tener los que están en las embajadas. Debería de ser una condición general para toda la población venezolana. La última vez que yo revisé cifras de los muertos por violencia en Venezuela, sumaban casi 30.000 personas. Ahora tampoco sabemos qué se está haciendo para defender, porque hay que defender a la población de un nuevo ataque, que es el ataque del virus de la pandemia. Si no se toman las medidas adecuadas, muchos morirán y por lo tanto también carecerán de tener seguridad. ¿Cómo ha sido para ustedes como familia el tener a Leopoldo López en esta condición de casa por cárcel, después de pasar de casa por cárcel a refugiado y, bueno, haber vivido Ramo Verde también? Bueno, se nos ha impuesto una condición
de unidad monolítica, porque cuando se ataca una familia, a un miembro de familia, pues toda la familia debe actuar al unísono, como uno solo, y esto es lo que ha sucedido. Si siempre fuimos relativamente unidos, pues para cualquier concepto, ahora estamos verdaderamente cosidos como uno solo. Y a prueba me remito, aquí no hay un solo miembro de la familia que no haya hecho algo por mantenernos no solamente convencidos de que la lucha vale la pena y ha valido la pena, sino que también convencidos de que tenemos un futuro. Venimos de una familia muy luchadora. Mi padre pasó más de 15 años en el exilio. Mi abuelo murió prácticamente por consecuencias de la cárcel en el exilio. Sé lo que es el dolor del exilio, lo estoy viviendo. No me es extraño, ni les es extraño a Leopoldo, porque tantas veces oyó a su abuelo, a sus tíos abuelos, hablar de lo que había sido la horrible tiranía de Juan Vicente Gómez. Creo que hemos sido una familia que ha estado involucrada en la política venezolana desde la guerra de independencia. Tenemos nuestros antepasados sembrados en los campos de batalla de la independencia y también en los monumentos de la independencia. Creo que no nos viene de ninguna forma algo extraño cuando se nos dice tenemos un miembro de la familia en una situación de persecución política. Estamos todos unidos y estaremos siempre unidos por él. Por cierto que en los últimos meses ha habido algunos cuestionamientos a el tratamiento que ha dado Leopoldo López a la oposición. Incluso cuando salió el embajador Calderón Berti, decía que tenía un tutelaje sobre Juan Guaidó. ¿Usted qué responde a esto? ¿Hay un tutelaje de Leopoldo López hacia la figura de Juan Guaidó? Me parece un irrespeto de Calderón Berti de referirse al presidente interino Juan Guaidó de esa forma. Creo que le debe pedir excusas. No soy quien para hablar de quién es el señor Calderón Berti, pero muchos podrían hacerlo. Y no le corresponde a él decir que Juan Guaidó es el títere de nadie. Creo que le debe pedir excusas. En este momento, ¿cuál es el rol de Leopoldo López, quien cumple ese arresto domiciliario, además está refugiado en una embajada en la tarea opositora? ¿Qué está haciendo Leopoldo López para promover la democracia en este momento? Leopoldo López ha trabajado mucho en elaborar y organizar a distintos actores en lo que se ha llamado el Plan País. Es un plan que se tiene que tener, no importa quién sea la persona que conduzca al gobierno de Venezuela en un futuro, pero de inmediato tiene que implementar un plan de recuperación. No se puede llegar a ciegas a tratar de recuperar un país que está en ruinas. Hay que buscar primero a las mejores mentes en el mundo de las economías y las finanzas internacionales para lograr los fondos que se van a necesitar para recuperar nuestras industrias. Hay que buscar las mejores mentes y los mejores profesionales en el mundo del petróleo y la petroquímica para lograr recuperar o rehacer a la industria petrolera, que era el orgullo nacional y lamentablemente hoy simplemente es un amasijo de hierro que apenas produce 500,000 de barriles de petróleo al día. Hay que buscar las mejores mentes en ingeniería, en infraestructura, para recuperar el sistema eléctrico, para recuperar el sistema de agua potable, que le lleguen a todos los pueblos de Venezuela. Agua limpia, agua tomable, agua que no signifique un barro tan horrible como el que están recibiendo hoy la mayoría de las poblaciones. Hay que buscar las mejores mentes para volver a tener una industria del hierro, del acero,
el aluminio, la bauxita. Hay que tener las mejores mentes para recuperar una línea aérea como fue la Viasa, orgullo de todos los venezolanos. Hay demasiado por hacer y él está tratando de hacer, al menos tratar de tener las listas de las mentes que estén dispuestas para ir a la recuperación. A veces no siente que ese camino ya está muy lejano cuando ve decisiones de Maduro que siguen prolongando la angustia de los venezolanos y, por ejemplo, cuando tenemos esta pandemia que prácticamente ha reducido a la oposición a gobernar por redes sociales porque no puede salir a la calle y ya tiene 10 personas del entorno de Guaidó detenidas en plena pandemia. ¿No siente que quizás el final de los venezolanos no está cerca? No, el final de los venezolanos no está cerca. El futuro es que está un poquito alejado, pero el final no. Nosotros seremos ciertamente como el ave fénix. Vamos a resurgir de estas cenizas y estoy seguro que vamos a resurgir mejor de lo que éramos, porque lo que se ha conocido en Venezuela con humildad es ser un país pobre, porque éramos siempre un país que teníamos la altanería de ser un país rico y lamentablemente nos faltaba mucha solidaridad social. Hoy reconozco que si eso fue un pecado en el pasado, también hoy es una característica que estamos logrando, al menos lo veo yo en la diáspora venezolana, reconociendo todo lo que no éramos y que deberíamos haber sido y todo lo que podemos ser y seremos si queremos. Ahora sí, para cerrar, ¿España está comprometida con la democracia venezolana? 100%. Los españoles, y pregúntele usted a cualquiera, habrán algunos que están perdidos por allí o que tengan intereses muy particulares y privados para sostener que el gobierno de Maduro es legítimo y que valga la pena continuar con él. No, aquí la gente está ayudando a los venezolanos a diestra y siniestra. Yo creo que un centenar ya de asociaciones de venezolanos que están enviando todo tipo de ayuda, desde medicina, alimentos. Últimamente he conocido una que está simplemente ofreciendo ayuda al éxodo venezolano en España para buscarles cupos de trabajo o cupos en las universidades con becas. Pero los partidos políticos están comprometidos. ¿Podemos es más que los demás o no? En el tema político venezolano, quiero decir. Yo diría que el único partido que no está comprometido es Podemos, porque todos los demás, bueno, tal vez los independentistas con los cuales lamentablemente pues no tengo ningún contacto, pero con todos los demás partidos no veo sino apoyo, incluyendo a Vox. Vox me ha acompañado en todas las manifestaciones de Venezuela. El Partido Popular, por supuesto, ha sido el más marcado. Ciudadanos está, el Partido Canario también. Bueno, en Galicia ni se diga. Yo creo que hablar probablemente de Podemos sería lo único que yo dudaría. Si están o no, o qué intereses podrían tener por mantener al régimen de Maduro. El resto ciertamente está con Venezuela democrática, libre y fuera de las garras del régimen que yo ni siquiera lo llamaría comunista, porque es que no es un régimen comunista, es un latrocinio que tenemos en Venezuela, que lo único que podríamos, si queríamos buscar alguna identificación ideológica, es que es una cleptocracia. Quiere decir que es el mando de los ladrones. Es Alí Baba y los 40 ladrones. Muchísimas gracias, señor Leopoldo López Gil, por habernos acompañado estos minutos. A usted, muchísimas gracias por la invitación. Leopoldo López Gil es el padre de Leopoldo López, preso político venezolano y también eurodiputado en España. Muchísimas gracias. Gracias.